¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, Montando Dinosaurios. Lo que trato de presentar en este video es simplemente una evidencia más, o lo que podría ser. Vamos a ponerle el margen de la duda, no vamos a dejarle el margen de la duda porque sé que hay muchos escépticos, pero bueno, cada uno juzgará por sí mismo las imágenes. Lo que podría ser una evidencia más de que los dinosaurios y los hombres coexistieron, o sea, vivieron juntos, ¿sí? Diferente a lo que se nos ha enseñado o se nos ha adoctrinado durante bastante tiempo, ¿sí? Se nos ha adoctrinado de manera obligatoria con dinero del Estado. Se nos ha obligado a los contribuyentes a pagar a los profesores que enseñen evolución en las escuelas, ¿sí? Esto se llama adoctrinamiento. Hace poco discutía con un muchacho evolucionista y me decía que el cristianismo o la idea creacionista del mundo, la cosmovisión creacionista, era algo que se imponía por la fuerza. Yo le decía todo lo contrario. O sea, nadie te obliga, nadie te pone un revólver en la cabeza para que vos vayas a la iglesia o que leas la Biblia o que creas tal o cual cosa. Sin embargo, a todos los contribuyentes, a todos los que estamos en un estado cualquiera sea, se nos quita de nuestros impuestos para pagarle a maestros que van a enseñar evolución a nuestros hijos. Y no se nos da opción. No se nos da opción. O sea que el adoctrinamiento viene del lado evolucionista, no del lado creacionista. En la época en que hubo opresión de parte del cristianismo fue de parte del romanismo, que prohibía la Biblia, inclusive. Así que evidentemente estamos viviendo en una época de adoctrinamiento evolucionista, diferente a lo que se nos ha enseñado a través del adoctrinamiento. Lo más probable es que los dinosaurios hayan existido hasta hace muy poco tiempo o hayan coexistido con el ser humano, y como tantas otras especies que hoy están en peligro de extinción, se hayan extinguido simplemente por su peligrosidad, por la falta de alimentos, por diferentes cuestiones climáticas, etcétera, etcétera, se hayan extinguido. Pero tenemos un gran registro histórico, testimonio histórico, en forma de esculturas, en forma de pinturas, en forma de obras rupestres, de todo tipo, en todas partes del mundo, no solo en la China, no solo en México, no solamente en Perú, no solamente en Europa, sino que en todo el mundo tenemos un registro amplísimo acerca de la existencia de lo que en aquella época llamábamos dragones. No los llamábamos dinosaurios hasta finales del siglo XIX. No se llamó dinosaurios a los dragones, se los llamaba dragones, ¿sí? Que eran reptiles o animales semejantes a reptiles muy grandes, ¿sí? Y los había de todo tipo, y todo esto está registrado en la historia. Para aquellos que quieran profundizar un poco más en este libro, que está en la descripción de este video, se llama El Dogma de la Evolución, lo pueden descargar gratuitamente en PDF. Yo hice una pequeña recolección, no muy amplia, ¿sí? De los testimonios históricos que podemos encontrar en diferentes civilizaciones, como en Mesopotamia, en Egipto, acerca de animales que son, por no decir idénticos, muy similares a lo que hoy llamamos dinosaurios. Y son todas esculturas y obras de arte de la antigüedad que dan testimonio de que los hombres y los dinosaurios coexistieron, ¿sí? En todas las culturas, incluso en la cultura romana, en la cultura prehispánica americana, en la cultura australiana, en la cultura china. Constantemente se da testimonio acerca de la existencia de enormes saurios que convivieron con el ser humano. Esta es una pequeña recopilación que yo he hecho. Sin embargo, hay muchísima más información aparte de lo que está publicado en este libro, que ustedes pueden buscar en internet. Les voy a adjuntar también, aparte de lo del libro, les voy a adjuntar un archivo que encontré que está mucho más completo que lo que yo he puesto en el libro. Quizá han metido cosas en ese archivo o fotos en ese archivo que yo no estoy muy convencido de que sean representaciones de dragones o dinosaurios. Creo que algunas están un poco tiradas de los pelos, como decimos de acá. Pero sí, la colección de fotos está mucho más completa de lo que yo he puesto en el libro. Así que se los adjunto también. Usen su criterio, su visión crítica, ¿sí? Para no creer todo lo que otras personas le dicen. Saquen sus propias conclusiones. Pero basta con esto para mostrar que en realidad las historias de dragones, las representaciones de dragones, el trato a los dragones como si fuera un animal común, por ejemplo en la China, que comparte en el horóscopo con otros animales reales, ¿sí? No es un animal fantasioso por el solo hecho de que esté extinto.
y de que los científicos modernos le hayan puesto otro nombre. Evidentemente los dragones son los mismos que hoy llamamos dinosaurios, solo que en aquella época se los representaba quizá de una manera un poco mística, pero se los representaba muy similares, casi idénticos a las representaciones modernas que se pueden hacer hoy de los dinosaurios. Pero dicho esto, lo que quiero compartir con ustedes es una evidencia más, o lo que podría ser, vamos a dejarlo al margen de la duda, una evidencia más de que los dinosaurios y los hombres coexistieron hasta hace muy poco tiempo. Hace poco escuchaba un devocional, una historia, ¿no?, que mencionaba la experiencia de Marco Polo y de este viajero italiano que recorrió gran parte del mundo que en aquel tiempo para Europa era desconocido, y cuando él trajo todas sus historias a Europa no le creyeron, lo trataron como un hereje y lo metieron preso, y cuando fue el confesor, cuando fue el religioso a tomarle la confesión, le preguntó si se arrepentía de todas las mentiras que había dicho acerca de sus viajes, y él dijo: no he contado ni aún la mitad de lo que he visto. Obviamente el lugar más importante que visitó fue la China, y allí no solamente vio lo que era el carbón, no solamente vio lo que era la gloria de aquel reino, la limpieza, la higiene, la medicina y un montón de otras cosas más, sino que él también reportó que habían dragones, ¿sí? Marco Polo registra que habían dragones en China, y eso también está registrado en este libro, así que si quieren profundizar pueden descargarlo, también está en Amazon si lo quieren comprar así en papel. Pero yo me ponía a pensar, ¿no?, en estos días cuando escuchaba el devocional, y decía, claro, en aquella época no le creyeron a Marco Polo, pero hoy tampoco le creemos, hoy tampoco. Los historiadores toman la parte donde Marco Polo dice que vio dragones y lo tachan como si fuera una fantasía, como si fuera un invento de él. Todo su relato es verosímil, salvo la parte que no encaja con la historia oficial moderna. Y estamos más o menos en la misma situación. Entonces quiero compartir con ustedes esta pintura. Esta es una pintura un poco posterior a la época de Marco Polo, pero ya en aquella época, en la Edad Media, habían muchos relatos de dragones y muchas representaciones de dragones en Europa. Sin embargo, esto es un poco posterior. Es una pintura llamada el suicidio de Saulo, que representa una escena bíblica cuando el rey Saúl se suicida ante la derrota de los filisteos. Es una imagen espectacular, aunque mide apenas unos 50 y tantos centímetros por 30 y tanto. Esa es una imagen muy pequeña, sin embargo el detalle que tiene es impresionante. Esta pintura fue hecha por Pieter Bruegel el Viejo, un pintor holandés. Se lo conoce como el pintor más importante del siglo XVI en Holanda. Fue pintado específicamente en el año 1562 esta pintura, pero quiero mostrarles un detalle. Ustedes pueden ver ahí en pantalla la escena más importante, ¿no?, del cuadro, ¿sí?, que es justamente el suicidio del rey Saúl y de su escudero. Las tropas de los filisteos se pueden ver un poco más atrás, y más al fondo se puede ver una gran caravana de soldados y de jinetes de a caballo, y justamente en esa escena es donde se pueden ver tres animales mucho más grandes, con unos cuellos mucho más largos. Algunos críticos dicen que estos en realidad son camellos, algo muy interesante. Ustedes van a tener que juzgar por ustedes mismos. Sin embargo, cuando lo vemos a simple vista, no hay ninguna duda de que se asemejan a dinosaurios saurópodos pequeños. Los cuellos son exactamente iguales como representaríamos hoy un dinosaurio saurópodo, y obviamente van montados por soldados, ¿sí?, como si fueran caballos también. Esto no es extraño porque tenemos otras historias de conquistadores, de guerras, de batallas donde iban montados sobre elefantes. Por ejemplo, en las guerras del Peloponeso o algunas otras batallas antiguas que registran también que los elefantes fueron utilizados. Así que esto es algo muy similar a eso. ¿Cuál es el margen de la duda que le doy para decir que estos no son dinosaurios saurópodos? Es que hay un detalle que no se alcanza a ver o que no está bien representado, que tiene que ver con la cola. La cola de estos animales debería ser visible, gruesa y mucho más larga. Ese es el detalle o el margen de la duda que yo les voy a dar. Podrían ser camellos, y con bastante imaginación. Ha pintado un cuadro bastante realista en todos los aspectos, tanto el paisaje, los personajes humanos, los caballos, todo es bastante realista, pero los camellos parecerían un dibujo bastante abstracto. Yo me inclino más a pensar de que realmente estas son representaciones de dinosaurios, de pequeños dinosaurios saurópodos que están siendo montados
por seres humanos. En aquella época no era extraño hablar de dragones, no era extraño hablar de enormes bestias, y hay historias de dragones constantemente en toda la Edad Media, en toda Europa, así que no sería extraño de que estos sean simplemente dinosaurios, lo que en aquella época se llamaban dragones. Son muy similares a lo que hoy podríamos llamar un dinosaurio. Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Déjenme acá en sus comentarios qué les parece. Si estos pueden ser camellos, un poco irreales, o pueden ser dinosaurios. Y si pintó dinosaurios, ¿por qué los pintó? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Los hombres y los dinosaurios coexistieron? ¿O simplemente es fruto de la imaginación que de alguna manera coincide con lo que hemos encontrado hoy en el registro fósil? Déjenme todos sus comentarios. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y bueno, ya saben, pueden descargar el libro El Dogma de la Evolución, que está en formato PDF gratuitamente en la descripción de este video. Nos estaremos viendo en un próximo video, Dios mediante. Un fuerte abrazo para todos, nos vemos.